San Marcos capítulo 2. Tiene que ser una historia muy importante. ¿Usted sabe por qué? Porque está en los 3 evangelios. Está en Mateo, Marcos y Lucas. O sea, tiene que ser algo muy importante para que esté escrito en esta palabra. Y de enseñarnos algo, claro que nos va a enseñar. Porque la palabra siempre es para exhortar, edificar, consolar. Amén. Y Dios algo nos quiere enseñar. Y vamos a leer, pongámonos de pie. Jesús sana a un paralítico. Ustedes saben lo que es un paralítico, ¿cierto? Ustedes saben que hay 3 tipos de parálisis, ¿ok? Está la parálisis que te deja inválido de las piernas. Está la parálisis que te deja con todos tus miembros paralíticos, que se llama tetra o cuadripléjico, ¿ok? La otra es parapléjico, cuando te deja de los pies. Y está la hemiplegia, que te deja paralizado del lado derecho o del lado izquierdo. Yo creo que este hombre, nos dice la palabra de Dios, estaba paralítico de todo su cuerpo. Y después vamos a ver por qué. Amén, porque iba arrastrado en una camilla. Y aquí hay algo muy importante que el Señor quiere recalcarle a los fariseos. Amén. Y no solo a los fariseos, sino a nosotros mismos. Dice así la palabra del Señor: Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, mire, al ver Jesús la fe de ellos, me voy a detener un poquito ahí. Estamos en el versículo número 5. Al ver Jesús la fe de ellos, está hablando aquí no de los 4, sino de los 5, porque el paralítico también tenía su fe, porque si no, no permite que lo lleven. Amén. Y dice, al ver Jesús, ¿qué? O sea que la fe es visible. O sea que la fe no es ciega. O sea que tú con tus hechos tienes que, nosotros como cristianos, tenemos que mostrarle nuestra fe con nuestros hechos. ¿A quién? Al mundo, pero también a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se agrada cuando hay fe. Y tenemos muchos casos en la Biblia, tenemos 2 casos en los que la fe sorprendió a Jesús. ¿Cierto? ¿Se recuerdan ustedes de aquella mujer sirofenicia cuando le dice, wow, esta mujer sí que tiene fe? Cuando ella le da una respuesta y Jesús le dice, mira, todo el pan es para la casa. Y ella le dice, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. Y Jesús quedó sorprendido. Porque, y déjame decirte más, que la fe mueve la mano de Dios. La fe agrada el corazón de Dios. La fe hace sonreír al Señor. Y yo me imagino aquí que Jesús, cuando vio todo este suceso, quedó sorprendido. Vamos a seguir leyendo, amén. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Mire lo que decían en sus corazones. Pero aquí se encontraron con la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe. A Dios no se les puede esconder nada, a pesar de que era Jesús el hombre, pero era omnisciente porque también era el 100% Dios. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones y dicen, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda.
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Tomen asiento, vamos a orar, pero antes de orar quiero leerles el libro de Mateo, el último versículo de este mismo capítulo, o sea, de este mismo lectura de Jesús sana a un paralítico. Y mire lo que dice la gente cuando vieron aquel milagro, que todavía no podían entender. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Quiero que tengan en mente ese versículo que está en el capítulo 9 del libro de Mateo. Amén. Vamos a orar. Padre amado, quiero darte gracias. Gracias, Señor, por este día tan hermoso, Padre amado. Sé que afuera está lloviendo, pero es un día hermoso porque estamos en tu casa. Estamos en tu casa donde el sol brilla, Señor. Brilla en nuestros corazones, Padre amado. Estamos aquí, como dice tu palabra, Señor, como dice el Salmo 113, Señor, reunidos en tu nombre, Padre amado, donde tú envías bendición y vida eterna, Padre amado. Te ruego, Padre amado, que abras mi boca y pueda yo fluir, Padre amado, para que este pueblo pueda ser bendecido a través de esta palabra, Señor. Porque ese es el propósito por el cual yo me paro en este lugar, Padre amado, para bendecir a mis hermanos, así como tú, Señor, lo hiciste el día de ayer con toda la lectura que yo estuve leyendo sobre este párrafo, Padre amado. Y fui muy bendecido, y no solo bendecido, sino que aprendí más, Padre amado. Porque cada día aprendemos un poco más de ti, Señor. Y cada día, Señor, nos queremos someter más a ti, Señor. Señor, llena mi boca, Señor, y úsala, Padre amado, y que puedan salir con facilidad y entendimiento todas mis palabras, Padre amado. Que pueda bendecir a este tu pueblo, Padre amado, porque es tuyo, Señor. Y que la gloria de Jesús sea vista, Señor, a través de esta tu poderosa palabra, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos sabemos lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 1? Todos conocemos aquel versículo que es muy conocido por nosotros. Es lo primero que aprendemos cuando nos convertimos. ¿Qué dice? A ver, ayúdenme porque a mí se me olvidan las cosas. Dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, la certeza de lo que yo espero, de aquello que yo no estoy viendo, pero lo espero porque lo creo. Esa es la fe. Y la fe solamente es dada para los santos. Amén. O sea, es dada para todo aquel que quiera convertirse al Señor, todo aquel que quiera ser cristiano. Porque el Señor no solo vino por nosotros, sino que vino por toda la humanidad. Amén. Y en este versículo y en esta porción que hemos leído, aquí hay una fe que podríamos llamarle una fe indestructible, una fe poderosa, una fe que no ve obstáculos, una fe podríamos decir fuerte, valiente, que no se achicó ni se apocó delante de nada. Porque vemos a estos jóvenes, amigos, tal vez parientes, que tal vez tuvieron misericordia, no la tuvieron misericordia de este familiar o amigo. Y escuchan y tienen que haber escuchado que Jesús hacía milagros y muchos. Porque dice la palabra de Dios que entró a Capernaum
Y estando en casa, dice que al instante la gente supo que estaba en casa. Se dice que estaba en la casa de Pedro. Ese era su cuartel oficial. Siempre llegaba a Capernaum. Y dice que al instante la casa se llenó. Usted sabe, los primeros que estaban ahí eran los fariseos. ¿Por qué? ¿Por qué los fariseos? Porque los fariseos no iban en señal de aprender. No es que querían aprender de Jesús, sino que querían pillarlo en algo para condenarlo. Eran los primeros que estaban sentados. Y yo me imagino con cara de limón podrido, esperando que Jesús dijera algo en contra de lo que ellos sabían para tomar en cuenta aquella falta y condenarlos. Pero también tiene que haber habido mucha gente enferma y mucha gente que iba por curiosear. Y me imagino que la casa era pequeña porque dice que estaba lleno, que no cabía gente. Imagínense, Jesús venía de hacer milagros. Y no hace más que llegar a la casa y la gente se amotina, se amontona. Y fuera de eso vienen estos cuatro personajes con una camilla y un enfermo en el medio. Lo traían en camilla. Imagínense, póngase a pensar usted lo que pesa una persona. Y más cuando está enferma, parece que se pone más pesado. Pero para estos jóvenes no era problema. ¿Por qué? Porque la fe te da fuerzas. La fe te da valor. La fe te da una fuerza que tú mismo no la puedes comprender. Y vienen a esta casa y ven que la puerta está colmada de gente. Vieron que no podían pasar, pero ellos no se amilanaron, no se acobardaron. Y déjeme decirle otra cosa, que se les ocurre una idea de subir al techo, pero eso yo meditando y pensando, la idea no fue de ellos, fue el Espíritu Santo de Dios que les hizo ver que había una escalera y que podían subir al techo. Acuérdense que en aquellos tiempos el Espíritu Santo todavía no venía en forma permanente, pero sí, el Espíritu Santo siempre ha estado. Desde el comienzo de la creación. ¿Se recuerdan ustedes el capítulo 1, versículo 1, que dice en el libro de Génesis? Que el Espíritu de Dios se movía entre las aguas. El Espíritu Santo siempre ha estado. Solamente que en aquellos tiempos venía y se iba de las personas. Después del libro de los Hechos, Él viene ya constantemente a nuestras vidas y se queda ahí, habitando en nuestros corazones. Y fue el que les dio la idea. Y estos jóvenes, me imagino el esfuerzo que tuvieron que hacer para subir aquella escala, porque recuerden que las casas en Palestina, antiguamente casi todas tenían una terraza, porque se usaba para descansar en las tardes después de las labores de trabajo, se usaba, y no solo para eso, sino para tomar el fresco. Y los techos no son como los de ahora, que ahora hay vigas, hay clavos, hay tornillos, es más difícil. Pero con las herramientas de hoy también se puede romper el techo. Y para ellos fue fácil romper el techo. Amén, porque los techos se hacían de paja y barro. Y yo me imagino la sorpresa para Jesús cuando, me imagino en aquella casa estaba llena y empieza a caer tierra, porque acuérdense que era polvo y paja. O sea, de caer polvo iba a caer polvo, iban a meter bulla. Y empiezan a escarbar. Y la fe de estos muchachos no los detuvo. Oiga, póngase a pensar, no los detuvo nada. No dijeron, ay, hay mucha gente, no vamos a poder entrar, devolvámonos. No, hemos perdido el tiempo. No, ellos ni siquiera dudaron, ellos ni siquiera lo pensaron. Vino el Espíritu Santo, les dio la idea y ¡pum! Y subieron. Imagínense lo que tiene que haber sido para haber subido aquel enfermo en camilla a la azotea. No es fácil, hermano. No es fácil, pero la fuerza que tenían estos jóvenes en su fe, y no dudaron en ningún momento, fíjese que no dudaron, ni cavilaron como cavilaron los sacerdotes judíos.
Y dice la palabra de Dios que hicieron un forado en el techo y bajaron a este hombre. Imagínense la sorpresa para Jesús. Y no solo para Jesús, sino para aquellos fariseos. Y Jesús, como conoce el corazón de los hombres, y sabía que estos fariseos no iban para aprender o para ser sanados, porque ellos eran tal como el paralítico. Y peor, el paralítico fue en busca de ¿qué? De sanidad. Ellos estaban sentados ahí para condenar a Jesús cuando necesitaban la misma sanidad que tenía el paralítico. Y Jesús, conociendo el corazón, en Mateo le dice, ten ánimo, le dice al paralítico cuando lo ve. Le dice, ten ánimo. Una palabra de aliento. Porque Jesús vio la necesidad de este hombre. No la vio tan solo en lo material, en su cuerpo tal vez. Usted sabe cómo se pone un paralítico. Amén. Y quizás cuántos años había estado paralizado este hombre. Lleno de frustraciones, lleno de amargura. Ver que era un hombre que dependía de los demás. Él no dependía de sí. Nosotros ahora dependemos de Jesús, pero nosotros podemos movilizarnos, podemos hacer nuestras cosas. Aquel paralítico no podía hacer nada. Aquel paralítico estaba expuesto a la bondad y a la misericordia del ser humano. Tal como estos 4 amigos que él tenía, que fueron amigos de corazón. Porque seguramente cuando escucharon que Jesús estaba en la casa y ya habían escuchado de Jesús, por eso tenían tanta fe, y no solo escuchado, seguramente habían visto muchos milagros que Jesús había hecho y sabían que ahora estaba en la casa y dijeron, no, ahora vamos a buscar a Juan. Y lo fueron a buscar y lo trajeron delante de Jesús y no miraron impedimentos. ¿Sabes cómo yo le puse a este mensaje? La fe hace caminos al andar. ¿Tú sabes por qué le puse así? Porque también el Señor me traía a memoria cuando el Señor le dijo a Moisés, sale de la tierra de Egipto. Y Moisés salió, pero fue dirigido por el Señor. Y cuando llegó y se enfrentó al mar, el Señor le dice, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Tú tienes una vara, levántala y dile al mar que se abra. La fe abre los imposibles. La fe abre caminos. Así como se abrieron caminos estos 4 amigos de aquel paralítico. Porque fue un camino el que se abrieron. O sea, para nosotros no debe haber obstáculo con nuestra fe. Si tú tienes que romper un techo, rómpelo. Rómpelo. Porque Dios se va a agradar de ti. No importa que el dueño después te reclame, pero tú le puedes reparar el techo. Y acuérdate que con quién se estaban enfrentando era con el carpintero. Así como arregló aquella vida, pudo haber arreglado aquel forado que hicieron en el techo. Amén. Por eso le puse, la fe hace caminos al andar. Tú sabes que Pedro hizo caminos de sombra cuando estaba aquí en esta tierra, y su sombra, dice la palabra de Dios, que por donde pasaba sanaba a los enfermos. Pedro es el único ser humano después de Jesús que hizo caminos ¿dónde? En el mar, por su fe. Predicamos de Pedro, de que Pedro se hundió y nos reímos de Pedro, pero fuera de Jesucristo, dígame usted, ¿quién ha podido caminar sobre las aguas? Pedro. Y después de Jesús y Pedro, ¿quién? Nadie más. Esa fue la fe de Pedro, que hizo caminos donde nadie los ha hecho. Esa es la fe del cristiano. La fe del cristiano puede mover montañas. La fe del cristiano, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, que tapó la boca de ¿quiénes? De leones.
La fe del cristiano, aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré. Esa es la fe del cristiano. Y entonces Jesús, al ver al paralítico y al ver la fe de ellos, de los 5, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Usted sabe, y estaban los fariseos y cavilaban y pensaban entre sí, y yo me imagino con esa cara de limón, porque iban para condenarlo y decían: ¿y quién se cree este? Solo Dios puede perdonar los pecados. Y en eso tenían razón. Solo Dios, pero no sabían que Él era Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y como conocía el pensamiento de estos malvados, les hace una pregunta y les dice: ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: vete, toma tu lecho y ándate a tu casa. Para ti, para mí, es algo imposible. Porque nosotros no podemos perdonar los pecados. Ni podemos decirle al paralítico: levántate. A no ser que Dios te lo ponga en tu corazón y tú puedas levantar al paralítico como lo hizo Pedro. Pedro levantó al paralítico, acuérdate, en la puerta de la Hermosa, que le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Dios. Y Dios quiso darles una enseñanza. ¿Por qué le dice: hijo, tus pecados te son perdonados? Porque nosotros sabemos que para Jesús, cuando estuvo en esta tierra, para Él lo más importante del ser humano es el espíritu, el alma. Y después para Él viene el cuerpo. Porque le dice: tus pecados. Él conocía la necesidad. La necesidad de este hombre espiritual era más grande que la que tenía físicamente. Cuando le dice: tus pecados te son perdonados, empezaron a cavilar en sus pensamientos y a blasfemar. Se cree Dios. Pero imagínese, cuando le dice: tus pecados te son perdonados, es algo invisible que no se puede ver. Pero tal vez el mismo paralítico pudo sentir cuando se desprendía todo sus pecados. Su rostro tal vez empezó a cambiar. Es lo mismo cuando nosotros llegamos al Señor. ¿Cómo cada uno de nosotros llegó al Señor paralítico? Porque nos tuvieron que llevar. Pero cuando el Señor nos dio la salvación, nuestro rostro cambió. Toda nuestra vida cambió. Toda nuestra amargura se fue. Nuestras preguntas, nuestras dudas se fueron. Pero es algo visible. Tus pecados te son perdonados. O sea, Jesús tenía que hacer la demostración también de ¿qué? Del poder levantar al paralítico para que los hombres entendieran que Él era Dios. Amén. A pesar de que para Él las dos cosas eran fáciles, pero una era más difícil. ¿Sabe cuál? Para Él era más difícil decirle: tus pecados te son perdonados. ¿Sabe por qué? Porque Él sabía que tenía que ir a la cruz por esos pecados. Pero para Él las dos cosas eran simples. Para nosotros imposible. Y los fariseos, conocedores de la ley, sabían y entendían que solo uno podía perdonar los pecados. Pero ellos tenían una creencia universal, que toda la enfermedad era el resultado del pecado. Y que ninguna enfermedad se podía curar nunca si no se perdonaba el pecado. ¿Entendieron? Ellos tenían una creencia que toda persona, aquella que estaba enferma, era porque era un pecador. Y si no se sanaba, era
porque no era perdonado. O sea, esa era la creencia de ellos. Pero déjame decirte una cosa, que hay muchas enfermedades que son por el pecado, lógico. Pero hay otras que son enfermedades que provienen del mismo cuerpo, ¿ok? Como por ejemplo, tenemos en la Biblia muchos enfermos, como Timoteo, que estaba enfermo y Pablo le dice que tome vino por causa de su enfermedad, y eso no significa que él estaba en pecado. El mismo Pablo, ¿qué tenía? Pablo tenía un aguijón, no sabemos qué aguijón era, pero estaba enfermo y el Señor no lo quiso curar, sino que le dijo, bástate mi gracia. O sea, hay enfermedades que vienen por el pecado, pero hay otras enfermedades que son consecuencia también de la misma edad. Amén. Ya el cuerpo se vuelve un vejestorio y empiezan, ustedes saben, a aparecer las enfermedades y los achaques, ¿o no? Bueno, los jóvenes aún no lo saben, pero también hay jóvenes que sufren muchas enfermedades, ¿ok? Especialmente cuando llega el día domingo, que no quieren venir a la iglesia, que les duele la cabeza, o que tienen esto, o que tienen esto otro, ¿o no? Entonces Jesús le dice al paralítico, mire cómo le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Wow, acuérdense que el paralítico estaba postrado en la camilla. Y yo puedo entender por lo que le dijo Jesús que era un tetrapléjico, cuadrupléjico. O sea, estaba paralizado de manos y de pies. ¿Por qué? Porque él cuando fue perdonado, hubiese extendido las manos para darle gracias al Señor. ¿Me entiende? Porque él hubiese sentido lo que había en su corazón, y cuando le dijo, tus pecados te son perdonados, la barrera del pecado se fue de su corazón. O sea, Dios le dio la salvación. Cuando hay salvación, las cadenas se rompen, el diablo tiene que retroceder y llega la luz, hasta sus ojos se le abrieron y pudo entender que estaba frente a Jesús. Que estaba frente al dador de la vida. Pero estos hombres no podían entenderlo y glorificaban a Dios. Es cierto que todos nuestros hechos tienen que glorificar a Dios, pero ellos no se daban cuenta que con todo el milagro que Jesús había hecho, había sanado, primero había perdonado sus pecados. Y para colmo, para darle una prueba de que era Dios, entre ellos, los sana. Y glorificaban a Dios por la potestad que le había dado a los hombres. No habían entendido, ellos pensaron que Dios le había dado esa potestad a Jesús como hombre para poder sanar. No sabían que Emanuel estaba entre ellos. No dice el libro de Isaías que le puso un nombre y su nombre será Emanuel, Dios con nosotros. Dios ahora está con nosotros. Fuimos paralíticos. Fuimos en un instante como aquel paralítico que nos tuvieron que llevar a la casa de Dios, que nos tuvieron que hacer pasar hacia adelante para recibir al Señor. Yo me acuerdo de mi testimonio y de mi vida cristiana cuando recién comencé y me hablaron del Señor y ardía en mi corazón ya la pasión por Él. Entonces me invitan la primera vez a la iglesia, y la iglesia estaba llena, me recuerdo, esto fue en Chile, y el pastor hace el llamado para recibir al Señor, y saben que yo estaba ahí adelante, sentado, o parado, no me recuerdo, y viene mi amigo, no, atrás, entonces viene mi amigo, el que me invitó, y me toca el brazo y me dice, ¿quieres pasar adelante a recibir al Señor? Sí, le dije, quiero, pero le dije, no te separes de mí. ¿Por qué? Porque iba con vergüenza, con temor. Amén. Es como nos tienen que ayudar. Es como tenemos que ser, como con el paralítico. Estos 4 amigos, mire, dieron su vida por causa de este amigo. O sea, ellos no estuvieron contentos, no estuvieron felices hasta que no vieron a su amigo con su cama en medio de sus brazos y saliendo para su casa. Y mire, Jesús le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Toma tu lecho.
Ahora Jesús lo hace trabajar. Le dice, toma tu lecho. ¿Por qué? Porque el hombre quizás cuántos años había estado postrado que quizás seguramente iba a querer volverse a postrar. No, dice que toma tu lecho, le hace trabajar con sus brazos, con sus piernas y le dice, vete a tu casa. ¿Cuántos años fue de carga para su casa? Pero ahora quería que la familia lo viera y que fuera de bendición para su casa. No una carga. Porque las cargas en las casas no sirven, hermano. O somos de bendición como cristianos, pero no como carga. Como carga pesada no le servimos a nadie, pero sí como bendición. Que cuando usted llegue a una casa sea de bendición y le abran las puertas de par en par y le digan cuando usted tenga que irse, no te vayas. ¿Por qué? Porque usted es una bendición, hermano. Para eso nos ha llamado Jesús. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Mire, usted sabe que Jesús sana primero las heridas del alma. Bueno, para Jesús no hay ¿cómo podríamos decir? Un parámetro. Recuérdense que Jesús es Dios y Él hace como quiere. Él hace de acuerdo a la necesidad de la persona. Porque si vamos al capítulo 5, cuando habla del paralítico de Bethesda, Él lo sana primeramente. Y después le dice, vete y no peques más. Aquí es todo lo contrario. Aquí primero sana la necesidad espiritual de aquel hombre. La sana porque sabía lo que había en su corazón. Usted no lo ha sido, pero debe ser difícil para un paralítico no poder caminar y no poder moverse por sí solo. No poder ni siquiera mover las manos, hermano. Nosotros no lo sabemos porque nunca hemos estado paralíticos. Y tiene que ser una frustración. Este hombre no solo tenía frustración, sino que no tenía la salvación. Y todo hombre sin salvación es un pecador. Amén. Un pecador, y un pecador, usted sabe lo que hay en su corazón. Hay amargura, hay resentimientos, hay envidia, hay celos. Solamente cuando viene Cristo a nuestras vidas es cuando nuestras vidas cambian. Y nuestros ojos se abren y dejamos de ser paralíticos. Porque nadie puede venir al Señor siendo un paralítico. Nadie. Ahí tienen el mismo caso del paralítico de Bethesda, que dice que cuando las aguas se movían, él dice que no alcanzaba a llegar. Yo también pienso que ese era paralítico completo, que se trataba de arrastrar y no podía, porque todos le ganaban. Porque si hubiese sido paralítico de los pies, es más fácil con las manos arrastrarse y llegar donde tenía que llegar. Entonces se le apareció el Salvador, como se nos apareció a nosotros. Se le apareció Jesús. ¿Y qué le dijo? ¿Quieres ser sano? Yo me imagino el paralítico. Claro que sí, le dijo, quiero ser sano. Pues le dijo, toma tu lecho también, vete y vete a tu casa. Imagínese. Es como nos dijo el Señor cuando nosotros estábamos paralíticos. Después de que usted fue sanado de su parálisis, mire, no hay quien lo detenga para venir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos del Señor. Amén. ¿Quién no está agradecido del Señor que nos ha sacado de la parálisis? La parálisis es una enfermedad. Usted sabe que en muchos casos mata. ¿O no? La parálisis en muchos casos mata, hermano. Así que, por eso le digo que lo que creo yo, que este paralítico era un cuadrapléjico, o sea, de pies y de manos. Porque el Señor le recalca, ¿por qué tendría que haberle dicho, mira, toma ahora tu lecho? Toma tu lecho. Era para que todos vieran que estaba sano completamente. Tomó su lecho y se fue a su casa. Y no solo eso, sino que el hombre fue obediente. Imagínate tú pasando por entre las multitudes con su cama. La cama que por tantos años le había cargado, ahora él cargaba su cama. Y para concluir, hermanos, para la conclusión,
Todos nosotros, antes de conocer al Señor, sufrimos de una parálisis. Yo no sé qué clase de parálisis tenías. Recuerda que te dije que hay 3 clases de parálisis, hay muchas más, porque hay parálisis facial también. Pero yo te dije que está la parálisis que es cuadraplégico, que es completamente de todos tus miembros, parapléjico, que es de los pies, y de la hemiplegia, que es el lado derecho, el lado izquierdo, que se te paraliza. ¿Cuál de todas nosotros teníamos y que Jesucristo nos sanó? Algunos teníamos parálisis en la boca, que ni siquiera queríamos hablar. Pero hoy no nos calla nadie. Cuando hablamos del Señor, ¿quién puede callarnos? Nadie, ¿cierto? Y queremos hablar y seguir hablando del Señor. Y hablar, y queremos meterle a todos los que tenemos en el corazón, sacarnos como un cassette y ponérselo por la boca y decirle, mira, aprende de mi experiencia. Este es el Señor, en lo que queremos darle a conocer. Con nuestra vida queremos traer gloria al Señor. Amén. Y lamentablemente aquellos que estaban ahí, que tenían a Emmanuel con ellos, no lo pudieron entender. Porque glorificaban a Dios que le había dado tal potestad a los hombres. Pero aquel no era un hombre cualquiera. Aquel era Dios en medio de ellos. Imagínense, y así todos los fariseos se deben haber ido molestos. Porque por lo contrario, en vez de alegrarse de una sanación, lo mismo pasó con el paralítico de Bethesda. Se enfurecieron porque lo sanó en un día de reposo, cuando es más importante la vida para el Señor. Hacer una sanación, no importa en qué día, porque no entendieron lo que era el día del reposo. Amén. Póngase de pie, hermano. Gracias a nuestro Señor que hoy no hay parálisis de ningún tipo en nuestra vida, hermano. De ningún tipo en nuestra vida, ni facial, ni en la boca, ni en nuestros pies, ni en nuestras manos, porque nuestras manos son para levantarlas, para honrar el nombre del Señor, y nuestros pies para danzar o para llevar este glorioso evangelio. Amén. Padre amado, te doy gracias, Señor.